¿Cómo podemos ayudar a las pymes de este país a salir adelante? Porque generalmente el director general es presidente del consejo, es el principal accionista y es el papá de los que trabajan ahí. Estos 4 rubros tienen conflicto de interés. Estos 4 puntos no se llevan y generalmente están en una sola persona. Oye, es que a mí no me prestan. Es que el problema, el que te presta tiene que estar cómodo contigo. En México las tasas son altísimas. Estas tasas de interés que los bancos te comen. ¿Por qué encontramos estas tasas tan altas y por qué en otros países las tasas son mucho más flexibles, mucho más amigables con el empresario? Teniendo una visión de hasta dónde queremos llegar, creo que ahí está plasmado. Nosotros hicimos varios estudios en 2019 sobre el Tren Maya y la plusvalía que iba a tener. Pues muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a este programa, nuestra línea empresarial. De verdad que hoy, déjeme decirle que tenemos un invitado de lujo. Y yo le diría, usted, empresaria, empresario, no se vayan, no se despegue de este programa, porque nuestro invitado tiene mucho que contarle a usted de cómo poder financiar su empresa, cómo poderse allegar de estos esquemas nuevos, diferentes, que le pudieran ayudar, sobre todo cuando sentimos que ya no podemos crecer más, que ya no sabemos cómo crecer. Y hoy, la verdad que tengo el gusto de tener en el estudio a un invitado de lujo, como les decía, se llama Adolfo González Oljovich. Adolfo, bienvenido. Leo, qué gusto, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo y ahora sí que entiendo que es como un examen de oposición esto que vas a hacer. Veamos qué tal sale. Es correcto. Te vamos a examinar para que nos digas, a ver, cómo podemos ayudar a las pymes de este país a salir adelante. Sobre todo las pymes, porque yo creo que ya las medianas empresas y las grandes pues ya tienen su infraestructura hecha y realizada, ¿no? Pero entonces yo quisiera que nos enfocáramos a todo esto. Pero antes de esto, mi querido Adolfo, que me platiques primero, ¿quién es Adolfo González Oljovich? ¿Qué ha hecho? ¿Quién es? ¿Por qué has destacado, amigo? Pues platicando un poquito de mí, esto es una pregunta que siempre me hace pensar en muchas cosas. Lo primero que debo decir es, estudié Derecho, no me gustó ser abogado, luego estudié Ingeniería en Computación y también dejé ahí un poquito las cosas por irme a hacer temas legales. Luego pongo un socio operador Mexder, que es todo este tema de derivados, que en algún momento creímos que podía ser una forma de vida. Eso cambió, luego entré a trabajar a Banorte. En Banorte tuve una dirección que era peculiar porque eran negocios no financieros de banca patrimonial. Banorte, uno pensaría que en el banco todo tiene que ver con finanzas, ¿no? Y muchas cosas. Y este no era. El director general de adjunto de banca patrimonial o de banca privada, que sería hoy, lo que quería era entender cómo funcionaba la protección de activos, cómo funcionaba el tema de herencias, cómo funcionaban estas cosas que luego dejamos un poquito atrás. Luego en el banco me paso a ser, vamos a poner como un embajador del fiduciario con diferentes bancas, por ponerle un nombre a eso, y de repente me doy cuenta que en México y en gran parte del mundo hay ciertos problemas que no se atienden, ¿no? Estaba en un congreso latinoamericano fiduciario en Guatemala y me doy cuenta que los problemas que estaba planteando una persona, hablando ahí a 360 personas, los teníamos los 360 personas que estábamos ahí y que no había consultor que nos dijera qué hacer. Salgo de ahí, me pongo en contacto con el proveedor de sistemas. ¿Sales de Banorte? No, salgo de la conferencia aquella. Ahí entre los stands y esto estaba el proveedor más importante de software fiduciario de Latinoamérica, que se llama Gestor. Nos platico con el papá, uno de los socios, el papá, hijo y había un tercer socio, pero platico con el papá. Me dice, sí, desayunemos mañana, desayunamos y a los meses se constituye TM Sourcing, empresa que presido ahora. Y bueno, pues, dejas de trabajar en Banorte y constituyes esta empresa que se llama TM Sourcing. TM Sourcing. ¿De ser abogado te nace el gusto por las finanzas o te nace esta duda de decir, este es un nuevo mercado o algo en lo que puedo explorar? Cuéntame un poco de eso. Te platico un poquito porque yo creo que viene esto, hay cosas que vienen de vocación, hay otras que vienen de serendipitis, otros mucho trabajo. Hay otras que llegan de casualidad. De casualidad, suerte. O de causalidad. Causalidad. No, yo te diría que desde niño a los 8 años o 9 años, que mi mamá, quizás 10, que mi mamá nos llevó a Nueva York ahí a ver
la Estatua de la Libertad y el Empire State y esto, yo quise ir a ver el Museo de la Bolsa de Wall Street. Mi mamá dijo que estaba medio loco, pero sí me llevó. Y yo creo que el tema de haber estudiado Derecho y que no me gustara mucho lo que pasa en el derecho, que es parte de lo que hacemos hoy día, estaba ahí, ¿no? Creo que el Estado de Derecho en México tiene algunas áreas de oportunidad. Ya hablaremos del Estado de Derecho más adelante. Ya hablaremos también. Y esa parte del Estado de Derecho pasada desde entonces no fue lo que me gustó, la verdad. Y desde entonces he hecho muchas cosas para evitar llegar a los tribunales. Hemos invitado a nuestros clientes, hemos invitado a las pymes. Pero es más de conciliación entonces, digamos. De prevención y de hacer las cosas bien. Ya te habías adelantado a la autoridad ahora, ya negociabas antes de llegar al tribunal. Es que es lo que hacemos hoy día. Claro, tú si tienes un problema familiar, lo peor que puedes hacer es llegar a que un juez haga entienda qué es lo que le debe convenir a la familia, claro, ¿no? Sí. La familia debe entender qué hacen entre ellos para juntarse. Si tienes un tema con intermediarios financieros, un tema de crédito, más o menos te doy el dato. Yo creo que en los créditos hipotecarios, entre un 2.5 y 4% de los puntos de la tasa del crédito hipotecario tienen que ver con el Estado de Derecho en México. Ok, oye, interesantísimo. Entonces, desde entonces, pues empezamos a ver esto, pusimos TM Sourcing. En TM Sourcing, ¿qué hacemos hoy día? Básicamente. Déjame interrumpirte un poquito, dale, Adolfo, porque ya estamos entrando en esa materia. Nos vamos a ir al primer corte comercial. Ya me platicaste un poquito quién eres. Y sí, vamos a entrar entonces a la parte de tus empresas. Así es que no se vaya, no se retire. Vamos a empezar a platicar ya con Adolfo. Ya abrió boca y entonces ya empezamos a arrancar con este tema que está muy interesante porque ya empezó a dar más o menos indicios de para dónde nos va a llevar en esta conversación. No se vaya, regresamos después de este corte comercial. Oiga, usted y yo vivimos en el tráfico todos los días porque tenemos que ir a una cita y tenemos que estar obviamente moviéndonos. ¿Y qué cree? Si usted pierde la hidratación, obviamente la piel se reseca. Para ello tenemos Solufit Zero. Mire usted, chéquelo. Sin azúcar y sin calorías, para que usted como empresario pueda andar en el tráfico con ese calor y sin problemas. Hidrátese todos los días. Tome usted Solufit Zero. Bienvenidos a Timsanet, donde la excelencia en tecnología se encuentra con la innovación empresarial. Nos especializamos en resolver las necesidades de infraestructura de su empresa, utilizando las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Desde la venta de equipos de cómputo hasta arrendamientos estratégicos, data centers, soluciones de movilidad y software líder en su clase. Dé el siguiente paso hacia un futuro digital con Timsanet, donde la tecnología se encuentra con el éxito empresarial. Pues ya estamos de regreso nuevamente en Línea Empresarial. Estamos platicando con Adolfo González Oljovich y la verdad es que ya empezamos a platicar de este tema que seguro va a estar muy interesante para usted porque nos va a ayudar y nos va a dar una perspectiva de qué es lo que necesitamos hacer en nuestras empresas. A ver, Adolfo, nos platicabas. Llegas tú, trabajas en Banorte, eres abogado, trabajas en Banorte, no te gusta y al final encuentras un mercado o unos productos que podrías adaptar a las empresas. ¿Esa es más o menos tu historia? ¿Y de ahí fundas TM Sourcing? No, déjame irme un poquito más atrás y solucionar. Hay un par de detalles. El tema de derecho no me gustó ser abogado. Ok. Luego encuentro un camino en las finanzas que me empieza a llamar la atención. Y trato, obviamente, después de haber cubierto conocimientos y también entendido el mundo del derecho, que es fascinante, entender cómo podemos cruzar el mundo financiero, el mundo jurídico, el mundo de sistemas. Está ligado prácticamente. Hoy día es muy importante, ¿no? Entonces decidimos hacer este tema de TM Sourcing, o la empresa, la fundamos hace 17 años, en aquel momento con una visión totalmente fiduciaria.
Okay. Este tema fiduciario que tiene que ver con principalmente dos grandes mundos, el tema familiar y el tema corporativo, se desarrolló espectacularmente. Hoy te diría que yo creo que entre el 20 y 25% de los ejecutivos fiduciarios de México los hemos capacitado nosotros, Okay. pero no nos quedamos en el tema fiduciario. El mundo de las cosas que tenemos y cómo cuidar las cosas se volvió nuestra meta, ¿no? Hoy día... ¿Empiezas a enfocarlo hacia la protección patrimonial? Hacia la protección y generación de patrimonio, ya sea generación de patrimonio familiar, cuidado del patrimonio y la parte corporativa que tiene que ver con ganar dinero. ¿Cuántas ¿no? empresas tienes, Adolfo, actualmente? ¿Y todas se dedican a lo mismo, esta protección? Todas tienen como eje solucionar problemas de tenedores de activos. Tenedores de activos. Sí, o sea, quizás es irrelevante cuántas empresas tengo, pero el tema es que tenemos un hilo conductor que es tenedores de activos. Hoy atendemos básicamente a 6 mercados. Uno son familias, 2 son pymes, 3 desarrolladores inmobiliarios, 4 inversionistas institucionales, fondos, fibras, así. 5, todo lo que tiene que ver con el Estado. Si escuchaste en algún momento las fibras del Tren Maya, claro. Estuvimos involucrados ahí nosotros, y 6 intermedios financieros, que es nuestro grupo de clientes más grande. Hemos ayudado a solucionar, sobre todo en SOFOMES. Tú sabes que las SOFOMES otorgan han otorgado el primer crédito al 60% de las pymes. Uh-huh. Entonces, hemos estado muy enfocados al tema de intermedios financieros no bancarios, particularmente SOFOMES, pero en general hemos facturado a 300 intermedios financieros. Okay. Desde el BID hasta la SOFOM chiquita en Guatabampo nos ha tocado facturarles algo. A ver, mencionaste SOFOMES. También sé que fuiste presidente de ASOFOM y creo que eso es otra parte interesante que quisiera que también nos platicaras. Pero a ver, vamos primero con estos 6 sectores que tú me platicaste, en los que tú participas prácticamente. Regálame una pequeña descripción de en qué ayudas en esta parte, en cada uno de estos sectores, sobre todo para que la gente nos entienda. Con mucho gusto. La gente dice, a ver, mencionaste el tema de familia. A ver, yo tengo una familia, ¿qué me quiere decir Adolfo y en qué me ayuda en la parte de familia? El tema de la familia es bien complicado porque las decisiones no solo se toman por cuánto rendimiento va a tener tu patrimonio o por lo que quieres hacer con tu vida, sino hay un montón de corazones involucrados. Entonces tienes que cruzar la parte de corazones y la parte de dinero para que esto funcione bien, ¿no? Sentimiento y dinero, ¿no? Claro. Entonces, en este cúmulo de cosas, vemos obviamente cómo se debe estructurar la familia, cómo debe funcionar la gobernanza de la familia, cómo se deben tomar las decisiones en la familia, cómo se deben tomar las decisiones dentro de la empresa que tiene la familia. Le llamamos a la empresa, al negocio familiar, la gallina de los huevos de oro. Y yo te pregunto, si te encuentras en una gallina que pone huevos de oro, ¿qué haces? Pues la cuidas. Pues sí. Entonces, ¿la familia qué tiene que hacer? Cuidar a la familia, a la gallina que pone huevos. ¿No? Para que le siga dando. Pero puede ser que por ahí tenga un hijo pintor que se dedique a las artes plásticas y él no sabe cómo cuidar a la gallina. Pero bueno, pues tenemos que entender cómo debe funcionar esa familia respecto a esto. ¿Tú le ayudas a todo esto, a construir este modelo? A construir este modelo y a cuidar el patrimonio de la familia. Decimos a que se quede claro o que se busque corazones sanos y bolsillos llenos. Correcto. Entonces, desde si el yerno trabaja para ser yerno hasta temas donde si llevas a la empresa a cotizar a bolsa, hemos estado involucrados con muchas familias, con muchos temas ahí involucrados. Muchos temas pasionales ahí adentro, en esa área. Pues mira, los corazones son pasionales, los corazones son importantes. El ejemplo de la pyme en México es muy claro, bueno, la pyme en el mundo, ¿no? Porque generalmente el director general es presidente del consejo, es el principal accionista y es el papá de los que trabajan ahí. Estos 4 rubros tienen conflicto de interés. Claro. El papá quiere que su hijo sea feliz o sus hijos sean felices.
El presidente del consejo debe hacer que la empresa valga bien, más. Claro. El director general tiene que hacer que funcione. Ok. Y el accionista quiere dinero en su bolsa. Entonces, estos 4 puntos no se llevan y generalmente están en una sola persona. Entonces, ¿cómo solucionar? Es el hombre orquesta. El hombre orquesta con conflicto de interés. Claro. Entonces, ¿cómo hacer O sea, que ya le agregaste un grado más de dificultad, con conflicto de interés. entre estos Mira, 4? qué interesante. Entonces, Ok. eso es una cosa que no se puede explicar. Lo otro programa, con mucho gusto, Sí, profundizamos. sí. Hoy dame un tip de cada uno de estos sectores para ir avanzando. Entonces, lo que hay que entender es bolsillos llenos, corazones sanos. Cualquier persona que tenga una empresa familiar te puede buscar. No importa el monto de lo que esté facturando. No importa el monto de lo que esté facturando, porque generalmente hicimos crecer un patrimonio. Okay. Y ese patrimonio puede tener un potencial altísimo. Y gracias, decían que los imperios se rompieron por dentro, ¿no? Okay. Y eso es donde entra la familia. Entonces hay que tratar de solucionar. Hoy puede ser hemos trabajado desde cosas de restaurantes sencillos hasta cosas muy complejas. Muy sofisticadas, donde hay muchos intereses, me imagino. Intereses de acreedores, claro. En fin. Claro, eso, claro. Entonces, eso es planeación patrimonial. Luego tenés sus alas. Es el tema familia. Familia. Luego te fuiste al tema de pymes, el segundo punto. En pymes, tú estuviste involucrado cuando trabajamos en Coparmex Ciudad de México con un programa que le llamamos Pyme Alta Calidad. Pyme Alta Calidad lo hicimos con la Bolsa Institucional de Valores, que como tú sabes está muy enfocada a ayudar a las pymes a salir a bolsa. Estuvimos trabajando con Sedeco Ciudad de México, con la administración anterior, y sacamos este producto que lo que básicamente dice, ¿dónde está mi pyme? ¿No? Porque no es lo mismo cuando salgo del notario que cuando salgo a cotizar a bolsa. Decimos que hay 5 niveles de madurez, un poquito como los niños, ¿no? Como un ser humano. Nacimiento, crecimiento, consolidación, alta calidad y spin-off. Nacimiento, un bebé de 0 quizás a 6 años. No, hay que cuidarlo mucho, hay que atenderlo 8 años, hay que atender al niño, hay que cuidarlo mucho. De 8 quizás a 15, está en crecimiento, tiene que tener su individualidad, pero igual hay que tener mucho cuidado de él. 15, 20 y tantos, consolidación, alta calidad, adulto maduro, y spin-off ya retiro, ¿no? Okay. Entonces, la pyme, si yo te llevo cuando sales del notario y te invito a tomar un café con la Bolsa Mexicana de Valores, pues todos perdimos el tiempo, la verdad. O nos robamos el tiempo entre nosotros. Y igual, si al que tiene una empresa ya consolidada, una empresa que lleva 20 años caminando y tal, le dices, vamos a cambiar tu sistema, el director general se va a reír de ti, te va a decir que con mucho gusto te atiende para un café, pero que no, eso no de cambiar el sistema, claro. Porque es importantísimo. Gran parte del sistema financiero mexicano está todavía hasta abajo, basado en un sistema que se llama Altamira, en un sistema de los 70s, que sigue funcionando ahí, porque tú imagínate cambiar una base de datos de 20 millones de usuarios a otra cosa, ¿no? Entonces, según la madurez que tenga, también viene el financiamiento, y esto tiene 4 objetivos. Uno es financiamiento, lograr, déjame ponerlo como algo chistoso, como un Tinder de fondeo. Si tú tienes tales características, un fondeador con X características puede estar interesado y se puede hacer un match. 2, ser mejor proveedor. Si tú quieres poner una lista complicada de mucho más compleja que ir a un banco a pedir crédito, si quieres ir con un grandote, vamos a usar Tesla o vamos a usar uno de estos Banamex, tú quieres ser proveedor de ellos, te van a pedir un montón de cosas. De requisitos. Requisitos, porque tienes que ser fuerte tú para entrar. Tus proveedores, 4, tus clientes, 3, tus proveedores. También tus proveedores quieren trabajar con una empresa que sea potente. Entonces, pues tener esto, tus empleados, tus colaboradores, que estén bien, que sientan que están en una empresa sana, también tiene que ver con esto. Entonces, y como en México solo hay una universidad que tiene
un diplomado de pymes o una maestría de pymes, los demás no sabemos contra qué compararnos. A ver, le llamaste pyme de alta calidad. Así es. Ese nombre lo pusiste tú y los estándares o los requisitos o los KPIs los ponen ustedes y es ahí donde evalúas dónde está esta pyme, cómo puedes ayudar, hacia dónde la puedes dirigir, qué puedes hacer con ella, ¿cierto? No los ponemos nosotros. Ok. Estos 4 grupos, tus clientes, tus proveedores, tus financiadores o la gente que te presta o te mete capital y tus proveedores te van a dar esos requisitos. Esos requisitos están en el mercado y dicen, oye, si tengo yo buen gobierno corporativo, ¿funciona mejor? Sí, funcionan mejor. Si tienes un tema de calificación por una calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿te vas a ver mejor? Sí, te vas a ver mejor. Entonces, son diferentes elementos o KPIs, como bien los llamaste, que según donde estés los puedes tú tener. Esto hicimos una página que se pueden meter, pymealtacalidad.lat de Latinoamérica, y ahí se llena un cuestionario y te va a salir un resultado. Y tú vas a ver tu propio resultado. Vas a ver tu propio resultado, tu radiografía. Ese resultado se puede comprobar con un consultor, se puede comprobar con una calificadora, en fin, depende de lo que salga, ahí puedes decir, oye, es que a mí no me prestan. Es que el problema del financiamiento tiene que ver con una cosa que se llama estar cómodos. El que te presta tiene que estar cómodo. Contigo. Y si tú le dices, oye, es que fíjate, yo tengo dos contabilidades, pues no te vas a hacer, el que presta no se va a sentir cómodo porque no está dando los números reales. No sé cuáles son los números reales, ¿no? No sé dónde está parado. En algún momento nos tocó estar con un empresario hablando de un crédito y entró la esposa y dijo, si yo no le prestaba a entonces si Leprosa no le prestaba, sí, claro, pues es difícil que alguien le fuera a presentar, ¿no? Sí, y así tengo ahí varias anécdotas. Varias anécdotas que contar. Donde tú puedes decir, oye, ¿qué es lo que necesito para que a mí alguien se sienta cómodo prestándome o siendo mi socio, ¿no? A ver, Adolfo, una vez que yo me meto a la página, hago mi análisis, paso ahí a mi empresa, reviso, me da un resultado. Correcto. Ya en ese momento ya tengo los análisis. Ya me dijeron, así estás enfermo de esto. Buscas al especialista, al consultor, te buscan a ti y tú les ayudas. Es correcto. Les ayudas a transitar en ese camino, a mejorar todo lo que tengan que hacer, a llevarlos y a conducirlos hacia un camino mucho más sano, donde pueda crecer y donde pueda tener un desarrollo, pues a futuro, por supuesto. A futuro, y hay que pensar en a futuro, ¿no? Okay. O sea, porque las cosas son largas, llevan su tiempo, y sí, nosotros en TM Sourcing lo que hacemos es que tenemos una metodología, le llamamos nosotros de arquitectura abierta, porque no todo el mundo sabe del campo, no todo el mundo sabe de zapatos, no todo el mundo sabe de las diferentes cosas que se necesitan para sacarlas. Entonces, depende de la madurez y depende de a lo que te dediques, pues encontrarán los consultores necesarios para poder acompañarte en ese trayecto. ¿tú atiendes todos los giros, por lo que mencionaste ahorita? Cualquier empresa, cualquier giro lo puedes atender, lo puedes ayudar, por eso lo llamas arquitectura abierta. Lo mismo una empresa que es vitivinícola que una empresa que se dedica a comercializar equipo de cómputo, por ejemplo. Es correcto. Todos tenemos, porque la especialidad, la parte técnica de la empresa, esa la verá quien la tenga que ver. Nosotros vemos la parte de organización, la parte de familia, esto de los corazones, la parte de cómo estar claro, gobierno corporativo, cómo estar claro con los acreedores, cómo estar claro con los socios, qué información sí dar, cómo trabajar esta transparencia. Eso es lo que hacemos nosotros. Y además, cómo colocar las cifras correctas en el lugar correcto, porque creo que ese es mucho el error, que no sabes ni dónde ponerlas y por eso no te prestan. Transparencia, claro. O sea, si tú no sabes armar un estado financiero o tu estado financiero parece que es de chocolate, a la hora que lo lea alguien dice, no, pues dejemos de leer esta historia de terror, yo quiero leer novelas de amor, esta no me gusta, ¿no? Entonces de ahí nace, y además esas son las pymes, ¿no? Entonces ayudamos a transitar ese camino. A ver, te voy a hacer una pregunta aquí que un poquito me salgo de tus empresas. A ver, un empresario generalmente busca un crédito y lo que escucha siempre es, en México las tasas son altísimas, estas tasas de interés que los bancos te comen.
Las SOFOMES están como una ayuda, como un soporte, te puedes acercar a una SOFOM, pero también te dicen, oye, me piden muchos requisitos. ¿Qué ves tú en este mercado mexicano? ¿Por qué encontramos estas tasas tan altas y por qué en otros países las tasas son mucho más flexibles, mucho más amigables con el empresario? En todos los países existen altas y bajas. Y tiene que ver con el riesgo, ¿no? Y te voy a platicar un poquito el camino del crédito. Tú tienes y voy a empezar, yo vivo en la Sierra de Oaxaca, vivo a 2 horas del cajero más cercano y pido un crédito. Sí, okay. Ese crédito va a ser muy caro porque alguien tiene que ir 2 horas a cobrarme y regresarse caminando con el dinero en efectivo en la bolsa. Entonces, y eso quiere decir que si yo quizás tengo que entrar por el tractor en la Sierra de Oaxaca a recuperarlo, va a ser complicadísimo, no lo voy a poder hacer. Claro. Entonces, piensa que un crédito sería el crédito, y voy a hablar créditos productivos, no consumo, crédito productivo PYME en lugares rurales, crédito productivo PYME en personas físicas con actividad empresarial, crédito productivo PYME en una empresa nacimiento, crecimiento, consolidación, alta calidad y spin-off. Todo esto tiene un camino entre más robusta sea tu empresa, más barata va a ser la tasa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la comodidad. Yo te decía que hay tres puntos de tasa que tienen que ver con el sistema judicial mexicano, más o menos. Esa es nuestra visión. Oye, ¿por qué? Porque si dentro de mi cartera completa algo falla, el costo que para mí va a ser ir a tocar la puerta del tribunal y tal, va a estar por ahí. Entonces, si yo hago que sea algo muy, muy fácil, un crédito que yo le dé la confianza al acreedor de que va a ser sencillo cobrarme, la tasa va a ser adecuada. Okay. Entonces, oye, entre más riesgo, pues más tienes. ¿Qué pasa con las empresas mexicanas? Por las pymes, para centrarnos a la mitad. Que los estados financieros no funcionan, que generalmente no están claros los contratos de donde viene mi ingreso. Entonces eso tiene un costo alto. Si nosotros ayudamos a través de PYME alta calidad, a través de uso de fideicomisos, a través de robustecer, nosotros decimos que el sistema judicial mexicano puede ser mejor que el suizo, aunque se oiga chistoso esto, si usas las herramientas jurídicas correctas. Entonces, si tú dejas tu casa, en lugar de dejarla en hipoteca, en un fideicomiso y lo usas con mediación, que son sistemas jurídicos que con mucho gusto también desarrollamos después, pues la tasa debería ser menor porque es más fácil, ejecutar mi casa en caso que yo no pague. Entonces, si nosotros jugamos con estos temas, pues sí podemos lograr que México logre una tasa, y quizás ahí debemos introducir el tema del Plan México, donde la presidenta, quiere que se le otorgue crédito al 30% de las pymes en México. Al 30% de las pymes. Al 30% de las pymes en México, que hoy no tiene. La mayor parte de las pymes se financia con recursos públicos. Y con la tarjeta de crédito. Y que es carísimo, ¿no? Sí, claro, entonces, 40%, 38%. O 50 y tantos, o hay unos bancos nuevos ahí muy que están penetrando duro, que son 120, 150%. A ver, vamos a hablar de tasas de interés después de este corte comercial. Nos vamos a ir a un corte comercial porque ya se nos pasó otros 20 minutos platicando aquí con Adolfo. Hoy nos está platicando temas muy interesantes. Y bueno, vámonos a comerciales, regresamos, no se vaya, porque ahorita también le voy a preguntar justo esto de las tasas y vamos a ver qué tasas se pueden alcanzar, cómo podemos financiar nuestro negocio, qué podemos hacer para seguir creciendo y que las tasas pues, sean lo más blanda posible. Ya nos puso ahorita la comparativa de la casa. Así que regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Hay cosas que no van a cambiar, como las ganas de volar. Te invitamos a jugar, a soñar y a viajar. Esto es solo el inicio. Prepárate. Interjet. Inspiración para viajar. Imagínate encontrar comodidad y moda conviviendo en un solo lugar.
Pues seguimos aquí platicando en Línea Empresarial con Adolfo González Oljovich y estábamos platicando justo de las tasas bancarias, de estas tasas que a veces nos cuesta trabajo entenderlas, por qué tan caras. Y justo te hacía esa pregunta de las tasas, Adolfo. Yo recuerdo, y ahorita en este corte comercial me vino a la cabeza, que Ricardo Monreal en la legislatura pasada trató de legislar las tasas bancarias. Dijo, a ver, vamos a bajar las tasas bancarias. Fue para atrás la iniciativa. Seguramente intereses de los bancos, seguramente algo pasó. ¿Qué es lo que tú ves en ese panorama de las tasas, sobre todo, para poder lograr tener esos créditos que muchas veces en algunos países se tienen, esas tasas blandas y los empresarios pueden crecer mucho mejor? Sin duda, regreso al tema de la confianza. Lamentablemente, nuestras empresas tienen que dar la confianza para que se den 4 cosas para el que presta. Entonces, es bien fácil, no es ni ciencia oculta, ni magia, ni física nuclear. Son 4 temas. El que presta quiere su dinero de regreso, con un premio, en un tiempo, con un riesgo razonable. Correcto. Eso es lo que quiere. O sea, nadie quiere recoger el inmueble. Lo que quieren es tener un dinero con un precio cierto. Si yo, y voy a tocar el tema quizás muy complejo de Acapulco. Si yo probablemente no tengo mercado en los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque la gente dejó de ir a Acapulco, porque no hay donde se quede, porque no hay gente que atienda a la gente que va. Si yo no entiendo qué es un RFC, si yo estoy en el buró de crédito, y si no tengo garantías, ¿tú le prestarías? No, por supuesto que no. Entonces ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿cómo si hago sentir? ¿Cómo si hay empresas que lo tienen? E insisto, las tasas son altas. O sea. Porque entonces hay que estructurar y decir, a ver, tú quieres tener un crédito relativamente con una buena tasa. Buenísimo. El camino es, yo tengo, es mi primera vez que incursiono en el crédito, la tasa va a ser alta, me van a pedir muchas garantías. Claro. Lo tengo. Para eso quizás nacen las SOFOMES hace 19 años, para atender ese mercado. Hoy las SOFOMES atienden una sexta parte del crédito en México. ¿Cuántas SOFOMES hay en México aproximadamente? Pues piensa como 1,600 por ahí, 1,700 SOFOMES, de las cuales quizás 300 están funcionando muy bien. Pero esas 300 o ¿todas reguladas? No, hay reguladas y no reguladas. Okay. En total, hoy día prestan una sexta parte del crédito en México lo prestan las SOFOMES. Okay. Y las SOFOMES son las que más están empujando las pymes en México. Entonces yo no entiendo mucho de finanzas, tengo que ir con una SOFOME que me va a cobrar mucho porque mi riesgo es alto. Okay. Quizás transito y voy trabajando en esta parte de gobierno corporativo, de temas internos, de tener un CRM, un ERP, temas de sistemas, y luego ya un banco me puede prestar. La tasa entre la SOFOME y el banco va a ser sustancialmente diferente. Trabajo con el banco, saco una calificación positiva, voy trabajando y me voy al mercado. Okay. El mercado, la bolsa y esto va a ser sustancialmente menor que el banco y sustancialmente menor que la SOFOME, obviamente, ¿no? Y entonces sí, yo diría que hice todo el camino del crédito, ¿no? Okay. Se puede, sí se puede, hay muchas empresas que lo han hecho. Hoy incluso una modificación a la ley del mercado de valores que me parece extraordinaria. La autoridad, curiosamente, la autoridad está trabajando para que las pymes se puedan financiar del mercado de valores. Okay. Sacaron hace año y medio, una cosa así, en diciembre de 2023, modificaciones a la ley. El año pasado salió la modificación, este año salió la regulación secundaria y básicamente le bajaron los requisitos en lo que le llaman las emisiones simplificadas, que creo que va a funcionar muy bien. Hicieron algunas modificaciones a la SAPI bursátil, que también puede ayudar mucho. Y 3, los fondos de capital, los fondos de cobertura, los hedge funds, que pueden entrar a activos alternativos junto con las AFORES que pueden hacer. Entonces, sí se puede, hay que hacer la tarea de cómo mi empresa va a estar bien y cómo va a dar comodidad. Perfecto, y cómo va a estar segura. Pero, a ver,
También yo le voy a recomendar algo para que cheque usted a una empresa, si la empresa es solvente moralmente. Consulte usted Buró México, www.buromexico.com.mx, y ahí va a encontrar usted este historial judicial de una empresa para saber qué tan confiable es de cara a asociarse, a prestarle, etcétera. Yo creo que esa es una parte interesantísima. Y ahí es donde podemos trabajar también, checar las garantías de la empresa con la que me voy a relacionar, con la persona con la que voy a hacer el negocio, le voy a prestar, o va a tener algo de mí, ¿no? Porque lo que tú decías, quieren el dinero de regreso y nadie quiere el inmueble. Nadie quiere el dinero, ¿no? Y eso que toca decir de Buró México, es bien importante, o el entender con quién estoy haciendo negocio. Son tres cosas, claro. Son tres cosas. ¿Con quién estoy haciendo negocio? Si es moralmente o es buena persona, vamos a ponerlo así. Oye, buena persona tiene que ver también con prevención del lavado de dinero, también tiene que ver con prevención del lavado de dinero. Claro. Tiene que ver que si se porta bien, si Buró México sale demandado muchas veces, pues hay que tener cuidado. Claro. La segunda cosa que hay que ver si tiene para pagarme. Entonces, comodidad, ¿cómo le demuestro a mi acreedor que yo tengo lo suficiente para pagar la mensualidad que me va a tocar? El compromiso, ¿no?, que voy a adquirir, por supuesto. La tercera es la garantía. Entonces, si nosotros cubrimos estos 3 puntos, vamos a encontrar la tasa que tanto estamos peleando. Que tanto estamos buscando, claro. Y lo más caro es soportarnos solo en la garantía. Claro. Y lo más barato es soportarnos solo en la calidad moral. Hay gente en México que van al banco y le prestan una cantidad importante de millones de pesos solo por su calidad moral. Sí, claro. Entonces, ya no dejas absolutamente nada. Y eso es lo más barato. En el mercado, cuando ustedes leen que es una emisión quirografaria, es por la calidad moral de la empresa. Wow. Entonces, y eso es lo más barato que hay en el mercado para pedir dinero. Entonces, si nosotros jugamos con estos 3 elementos, vamos a estar tranquilos de que las cosas van a pasar, ¿no? Van a funcionar. Oye, pues nos estás platicando muchísimas cosas interesantes y de verdad yo creo que el tema de familia, el tema de gobierno corporativo, pues ayuda a este crecimiento de las empresas sin lugar a duda, mi querido Adolfo. Yo creo que nos dejas mucha tarea para los empresarios para pensar dónde estamos parados y qué tenemos que hacer. Y sobre todo, sabe que si usted necesita estas herramientas para crecer, bueno, llame a Adolfo, le vamos a dejar aquí las redes sociales para que se ponga en contacto con TM Sourcing, para que lo ayuden, lo guíen en este camino y pueda usted trabajar y pueda conseguir sus objetivos. Pero también, si usted necesita equipo de cómputo, pues no lo piense 2 veces. Busque usted a Teamsanet. Busque usted a Teamsanet para que adquiera usted el mejor equipo de cómputo, el más barato en el mercado, sí, con tasa 0 prácticamente, y si no, bueno, aquí nos escribe para decirnos que le están cobrando además. Entonces, aquí está Teamsanet para que usted adquiera su equipo de cómputo y además, pues pueda llevar todo en orden, ¿no? Pueda llevar todos sus programas en orden, porque sin equipo de cómputo, sin sistemas, ya no hay competitividad y no hay crecimiento de la organización. Sí, la tecnología es importantísima. Mucho, o sea, ya lo decías tú también, tenías la parte de las finanzas, la parte de abogado, la parte de la tecnología combinada para el crecimiento de la empresa, ¿de acuerdo? Así es. Me platicabas un poquito de este plan México que trae la presidenta de la República y que decía, vamos a prestarle a las pymes. ¿Cuál es la idea que trae? Sobre todo que tú estás, y te hago esta pregunta porque sé que tú estás muy ligado a la Secretaría de Hacienda, conoces muy bien estos temas y estás muy ligado también a la infraestructura, al crecimiento y sobre todo algo padrísimo que me gusta es que estás metido mucho en el mundo de los ferrocarriles, de este transporte tan interesante que abarata todo lo que toca, porque la verdad es que no es lo mismo moverse en tráiler que en ferrocarril, no es lo mismo, las mercancías se abaratan o el transporte se abarata, es más seguro. Pero quisiera que me empezaras primero con este tema, con este plan que la presidenta ya tiene y luego nos seguimos con los otros temas. Creo que es muy importante decir que el plan de que la presidenta lo que está haciendo es consolidar muchas buenas ideas que deben de pasar en México. Y aquí quizás estamos rompiendo un poquito el paradigma porque creo que solo llegas mucho más rápido, pero en conjunto llegas mucho más lejos. Entonces, teniendo una visión de hasta dónde queremos llegar, okay, creo que ahí está plasmado. Y está plasmado en diferentes rubros, particular, como bien decías, a nosotros nos gusta el tema de las pymes, creo que van a apoyar mucho las pymes. Las pymes generan gran parte del PIB de México, generan
el mayor número, por mucho, de empleos en México. Entonces, si nosotros logramos consolidar las pymes, va a ser Yo creo que sería el éxito rotundo. el éxito rotundo. Ojalá, y por ejemplo, quien lleva la Ciudad de México en particular, podríamos poner el reto que debería ser la capital de las pymes en el mundo. Creo que sería un reto interesante a poner, porque creo que los mexicanos podemos hacer eso. Yo estoy seguro que sí. Y la cantidad de pymes que hay en México, en particular en la Ciudad de México, siendo la capital financiera de Latinoamérica, es burbujeante lo que pasa con las pymes, y tienes grandes ejemplos desde pozole como Casa de Toño hasta cosas mucho más profundas como la infraestructura, donde los mexicanos han demostrado que pueden hacer las cosas. Oye, el Tren Maya no ha salido tan bien, cierto. Creo que se pueden afinar algunas cosas. Hay muchas ideas para afinar las cosas, okay, pero la velocidad con la que se hizo el Tren Maya pone a las empresas que estuvieron involucradas en el plano internacional para hacer trenes en una velocidad inimaginable. Ok, a ver, déjame hacerte dos preguntas en base a que me estás platicando de México y tú tienes el panorama internacional porque es parte de lo que tú haces, ver cómo se manejan los mercados a nivel internacional. A ver, China construye una China pujante de primer nivel prácticamente en 50 años. Prácticamente ellos arrancan cambiando un modelo socialista capitalista, y en 50 años logran un boom. Prácticamente serán imparables en el 2040, serán prácticamente una economía imparable. México, socialista de mercado, ¿no? Socialista de mercado, sí, por supuesto. Empiezan a permitirle a la gente tener su propiedad privada, empiezan a generar estos, yo diría, híbridos que se van generando en el mercado, pero que con D van creciendo, y hoy Xi Jinping la consolida y la pone ya en primer lugar con estas empresas de primer mundo. Obvio, sí, entendemos, no hay democracia, no funciona democracia en China, pero este crecimiento tan fuerte en 50 años, nosotros llevamos 200 años de independencia y no logramos este crecimiento, Adolfo. ¿Tú qué ves en los mercados, en las pymes, sobre todo en este análisis de mercado de las pequeñas empresas, que tú pudieras decir, esto es lo que hace falta para detonar? ¿Qué pregunta tan interesante? Porque además va mucho más allá. En la colonia México era un centro financiero. Las monedas que se acuñaban en México se usaban en el mundo. Entonces, el primer intermedio financiero de Latinoamérica nace en México. En fin, okay, fuimos punta de lanza muchos años. Algo nos pasó. ¿Corrupción? Algo nos pasó. Quizás habría que entrar a demasiado detalle ahí. ¿Estado de Derecho? Corrupción, Estado de Derecho. Hay muchísimas cosas. Pero vamos a poner el para atrás ya no podemos hacer nada, para adelante podemos hacer todo. Yo creo que hoy día México tiene una oportunidad brutal de consolidarse como centro financiero, como centro de manufacturero, como muchas cosas. Y lo que falta es hacer las cosas bien y dinero. En México tenemos dos grandes bolsas, la bolsa dos bolsas, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, las dos con dos visiones completamente diferentes, pero que pueden apoyar a que México salga adelante. Las pymes, las empresas necesitan crédito y capital para poder vivir, y eso lo podemos tener. Y por el otro lado, en la parte, de cómo ayudar a los mexicanos, hay algo que nos duele mucho, que lo hemos analizado durante mucho tiempo fríamente, que es que poca gente tenga los rendimientos que se obtienen de los grandes negocios de México, ¿no? Okay. A través de las bolsas se puede democratizar seriamente las inversiones. A través de las empresas fintech, yo puedo comprar un cachito de una empresa que esté en crecimiento. A través de la Bolsa Mexicana de Valores o de Viva, puedo comprar un cachito de Fibra 1, que quizás es el tenedor de activos inmobiliarios más grande. Más fuerte. O de Latinoamérica, seguro y seguro de los 10 del mundo. Sí, claro. Pero eso no nos lo enseñan en las escuelas, ¿no? Entonces, si nosotros
usando buen gobierno corporativo, donde obviamente no exista conflictos de interés, donde platicamos, se hace un buen gobierno corporativo y esa empresa puede financiarse de todos los mexicanos y de los extranjeros que quieran tener parte de las empresas mexicanas o parte de la infraestructura mexicana. Yo creo que eso funcionaría muy bien. Y hacia allá vamos. O sea, hacerlo atractivo a los mercados internacionales. Hacerlo y nacionales. El mercado mexicano es brutal. Claro. Somos 130 millones de mexicanos. Claro. Un consumo interno padrísimo. A mí me encantaría tener un cachito del revenue de Coppel. ¿A ti no? Ok, claro, por supuesto. Entonces, o lo podemos tener, sí, si compro acciones de Coppel lo puedo tener. Pero así podría ser el beneficio tener un cachito del tren México-Querétaro, el tener un cachito del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque si a mí me va bien y hay una buena administración, un buen gobierno corporativo en las empresas que administran o en los órganos. ¿Estás seguro de tu inversión? ¿Estás segura de tu inversión? Claro. Pondrías el dinero de tu mamá. Ahí pondrías el dinero de tu mamá. Sí, y estar tranquilo de que te van a pagar tu dinero más un premio en un tiempo razonable. Que son empresas serias, sí, porque generalmente son empresas entonces, ¿qué creo que deberíamos de hacer los mexicanos? Y lo hablo en muchos mercados, lo hablo en el tema de turismo, lo hablo en el tema del agro, poder hacer que más empresas coticen o tengan buenas prácticas corporativas y que los mexicanos a través de los vehículos, ya sea fintech, que se puede hasta X monto, o los mercados reconocidos, llámale las bolsas, podamos tener un cachito de ese dinero invertido, ¿no? Okay. Y si esas empresas, y voy más allá, porque si esas empresas dan la confianza suficiente para que los mexicanos nos sintamos cómodos, las Afores, que es donde tenemos el dinero más grande o los ahorros más grandes en México, podrían invertir en estos proyectos, sintiéndose cómodos, porque ellos tienen doble responsabilidad, sintiéndose seguros, claro. Y probablemente para la vejez tener más dinero para los ahorradores, ¿no? Entonces, el sistema financiero mexicano es de primera línea, es de vanguardia. ¿Te gusta a ti el sistema financiero? Yo soy fan. Lo he comparado con muchos sistemas financieros y creo que México ha hecho un gran trabajo. O sea, en este benchmarking sale bien, sale aprobado. Yo creo que tú eres experto en esta materia. Yo comparado con centros financieros a nivel mundial, creo que tenemos un gran sistema financiero mexicano, pero nos falta creérnoslas. Okay. Nos falta creérnoslas que tenemos este gran sistema, que podemos ir a cruzar fronteras. Hoy tenemos bancos de otros lados acá en México. ¿Cuántos bancos mexicanos podemos competir en el mercado? Podemos competir. Lo que pasa es que los mexicanos estamos acostumbrados a venderle a los mexicanos, pero está bien. Pero a ver, la banca, prácticamente los grandes bancos mexicanos ya se vendieron. Yo recuerdo que el Bancomer se vendió, Banamex se vendió. Sin duda. Todos han sucumbido ya. Pues ahí siguen, nos siguen dando servicios. Sí, pero ya no son mexicanos. Pero son las joyas de las coronas de los grupos. Uh-huh. Entonces, yo te diría, México es un gran mercado. Uh-huh. Los mexicanos, todos los que trabajamos en el sistema financiero nos podríamos creer. Creo que México debería ser un hub financiero y bueno. Y debería de serlo, pues ya lo dijiste. Tenemos todo, tenemos la gente, tenemos los negocios, tenemos somos la los capital sistemas. Financiera América Latina, sí, por supuesto. Entonces, yo creo que podríamos hacerlo y lo que tenemos que hacer es, otra vez, las pymes nos pueden ayudar a tener más negocio, si siempre y cuando sigan mejorando. El producto pyme o las pymes del siglo XX a las pymes del siglo XXI son mucho mejores las del siglo XXI. Hay mayor educación en sus líderes. No necesariamente por ir al IPADE vas a generar, tu organización va a aprender más, pero tú vas a cambiar tu mentalidad para ser mejor empresa. Oye, Adolfo, a ver, ya nada más quiero que cierres con un comentario porque ya se nos acaban prácticamente estos 20 minutos. Platicaste del Tren Maya y yo me remonté inmediatamente a Cancún y entonces dije, estoy allá en la península, me encuentro allá en Quintana Roo y lo que estoy pensando es que el calor está muy fuerte y para eso, mire, tenemos Solural. Para que usted se hidrate, si va a conocer el Tren Maya, que ya nos mencionó aquí Adolfo, entonces llévese su Solural para que se hidrate y pueda usted caminar allá y pueda disfrutar del Tren Maya. Pero en un último minuto, mi querido Adolfo, platícame de
de los ferrocarriles. A mí me parece que Porfirio Díaz fue un visionario. Es el que trae el ferrocarril, es el que revisa y dice, oye, en este transporte nos podemos mover más, mejor y mucho más barato. Se dejó muchísimos años, se está retomando. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en materia ferroviaria para estar en primer lugar? A ver, Japón, Alemania, todos estos países tan desarrollados. Tú estás muy metido en materia ferroviaria. En un minuto regálamelo porque ya nos vamos. Es muy fácil. Venga. Lo que tienen que hacer los trenes es compararse con un elevador. Los elevadores y los trenes llevan a la gente del punto A al punto B. Unos lo hacen de manera vertical, otros lo hacen de manera horizontal. Y hay muchos elevadores en la Ciudad de México, porque después del quinto piso, si no hay elevador, ese piso no vale. Si nosotros entendemos... Así es en la edad, después del quinto piso ya no vale. No, bueno. no digas eso. Salve. Pero si nosotros ponemos los elementos de captación de plusvalía que pone una estación de tren en un vehículo, llámale un fideicomiso, llámale alguna forma de poder captar la plusvalía que pone una estación de tren en un lugar, el tren va a ser un elevador. ¿Cuántos elevadores hay? No importan. El chiste es que lo que pase ahí sea una realidad. Es decir, si nosotros... En cada estación una comunidad. Una comunidad. Un polo de desarrollo económico. Un polo de desarrollo económico, bien desarrollado, bien pensado, donde esto capte la plusvalía, será espectacular. Nosotros hicimos varios estudios en 2019 sobre el Tren Maya y la plusvalía que iba a tener. Y las plusvalías superiores quizás en algunos lugares a los 1000% sí se dieron. Okay. Entonces, si nosotros tenemos esos vehículos, lo vamos a poder hacer. A ver. Y si además democratizamos en el mercado la tenencia de esto, todo el mundo va a ser feliz. A ver, convencido que el ferrocarril es algo que deberíamos de haber ya invertido desde hace muchos años, y eso lo platicamos. Pero bueno, pues ya será en otro programa que vamos a platicar sobre toda esta inversión de ferroviaria. Se nos acabó el tiempo. Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Creo que platicamos un poco de todo, le dejamos un poco de idea a los empresarios de qué es lo que deben de hacer, cómo cuidar su empresa, su patrimonio, y creo que con esto, pues la verdad es que nos vamos. Muchísimas gracias, Leo. Un placer estar contigo y espero estar aquí otra vez. Pues muchísimas gracias a usted. Tenga usted muy buenas noches. Ya nos vamos. Descanse.